Hola, buenos días. Pues vamos a dar inicio con la sesión. Antes de hacer un sílabus o un programa de estudios, pues se necesita conocer también las bases teóricas de un diseño curricular. ¿Cuáles son los fundamentos para que un diseño curricular pueda desarrollarse de manera óptima y así también tener en cuenta las teorías que se están empleando y cuáles serán después las teorías de aprendizaje que se van a retomar para un enfoque curricular? Se les voy a compartir la presentación. Permítanme un momento. Bien, el tema serán corrientes y concepciones curriculares. La agenda del día, pues la apertura de canales cognitivos, conocimientos previos, corrientes y concepciones curriculares, el cierre de la sesión. Bien, entonces vamos a empezar con apertura de canales cognitivos. Este ejercicio es de la meditación de mindfulness y se llama respiración consciente. Entonces vamos a sentar cómodamente en una silla, recargamos nuestra espalda cómodamente, colocamos nuestra mano derecha bajo el pecho y la izquierda bajo el abdomen, inhalamos por la nariz en 5 tiempos, mantenemos por 3, exhalamos por 3 y haremos 3 repeticiones. Muy bien, espero que se hayan relajado un poco y oxigenado su cerebro para la sesión de hoy. Bien, en conocimientos previos, pues les voy a pedir que vayan al foro que se encuentra ya en Classroom y respondan a las siguientes interrogantes. ¿Qué es un diseño curricular? ¿Qué es un enfoque curricular? ¿Y qué es una metodología curricular? A partir de los conocimientos previos que ustedes tengan, si no lo saben, pues escriban ahí que desconocen esa información. No es necesario que la busquen en Internet. Bien, en corrientes y concepciones curriculares, que es el tema de hoy, pues veremos la introducción, los criterios seleccionados con un carácter pedagógico, en donde se encuentra la concepción académica del currículum o el racionalismo académico, la concepción tecnológica positivista o el conductismo, en donde encontramos también el sistema tecnológico de producción, el plan de instrucción y el conjunto de experiencias de aprendizaje. Después hablaremos sobre la corriente interpretativo-cultural, en donde se integra la corriente cognitiva o el cognitivismo, la corriente práctica, y dentro de la corriente práctica tenemos el currículo como arte y el currículo como una arquitectura de la práctica. Dentro del currículum de la arquitectura como práctica tenemos la congruencia de la práctica y también las corrientes reconceptualistas, donde se habla de un currículum centrado en la persona, el currículum humano. Tenemos las concepciones socráticas del currículum también, será otra parte. El paradigma ecológico, el currículum desde la complejidad, con la teoría de Edgar Morin, y el currículum desde la teoría del caos. Bien, iniciando con la introducción, pues tenemos que saber qué es un diseño curricular. Un diseño curricular, pues es la estructura y la organización de estos elementos que nosotros vamos a diseñar, acomodar, para generar una malla curricular en donde se encuentren varios programas de estudio, teniendo una teoría que sustenta todo este proceso metodológico. Dentro del proceso, pues tenemos que tener en cuenta la realidad social en la que estamos inmersos y la realidad educativa de nuestra institución. Para ello tenemos que hacer un diagnóstico y un pronóstico, generar una propuesta y también el modelo de evaluación interna y externa que debe de ser de manera continua. ¿Quiénes realizan el diseño curricular? Pues las universidades, los centros educativos, con la ayuda de los docentes y muchas veces también con la perspectiva de los estudiantes. Para ello se requiere pues instaurar procesos de investigación y evaluación continua.
El desarrollo curricular entonces será el proceso dinámico, continuo, participativo y técnico de todos estos agentes para poder desarrollar una propuesta educativa. Para ello se necesita pues un análisis previo de las características, las condiciones del contexto social y político en el que nos encontramos, la economía, el proceso educativo del estudiante, del educando y ahora llamado aprendiente, y de los recursos disponibles o los que se requieren para el diseño curricular. Posteriormente, pues, viene con el diseño curricular, la aplicación curricular y la evaluación constante de esta aplicación curricular. Las concepciones curriculares, pues, van a definirse a partir de un criterio de análisis y de selección, teniendo en cuenta, pues, el tipo de ser humano que queremos formar. Dentro de los criterios epistemológicos, pues tendríamos las corrientes idealistas, realistas, pragmáticas o existencialistas. Y dentro de las corrientes pedagógicas tenemos un racionalismo académico, un proceso tecnológico, una cuestión de proceso cognitivo, la realización de la persona o un desarrollo comunitario. Va a depender mucho del enfoque que nosotros tengamos en nuestro centro educativo y el modelo educativo que está en nuestro centro. Bien, dentro de la concepción subjetivista, pues se privilegia la vida, está centrado en el aprendizaje de los estudiantes. La investigación y el arte son procesos importantes dentro de estos diseños curriculares y las vivencias de los estudiantes y de los alumnos, perdón, de los docentes. También mientras tanto la concepción objetivista pues va a privilegiar la ciencia, el proceso científico, la metodología de análisis, se centra en la enseñanza, no en el estudiante, sino es que se centra en el docente, se busca un rendimiento máximo a partir de técnicas y métodos correctamente diseñados para generar en los estudiantes aprendizaje. Desde la concepción subjetivista, el currículum está centrado en el estudiante, en la concepción objetivista está centrado en el docente. Bien, principios básicos del currículo, según Chadwin, pues debemos de tener en cuenta el tipo de medio o los medios a los que va dirigido, cuál va a ser el rol docente en este diseño curricular, la forma de presentación de los contenidos a los estudiantes, cuál será el rol del alumno, el grado de individualización de los estudiantes y del docente, el tiempo de presentación y la responsabilidad que cada uno va a tener con el proceso de aprendizaje. Dentro de ello, pues tenemos criterios seleccionados de un carácter pedagógico. Tenemos la concepción académica del currículo, que también lo podemos encontrar como un realismo académico. Es un enfoque tradicional curricular. El objetivo es que los estudiantes pues asimilen conocimientos. Se privilegia la adquisición de conocimientos y la transmisión de la información. Por eso aquí vamos a encontrar mucho los exámenes. La metodología utilizada pues está normalmente asociada a un rendimiento académico, cuánto es que el estudiante puede lograr hacer. La enseñanza se centra fundamentalmente en las exposiciones, el docente expone, los estudiantes escuchan, se transmite la información. Se formulan y examinan problemas que pertenecen pues a campos de disciplinas básicas fundamentales. Para ello pues debemos de enseñar conocimientos. Se pone en el centro del currículum la exposición del docente para la apropiación de esta información. Se hace uso de textos ya preparados por medio del docente, que genera una flexibilidad de elección en cuanto a los contenidos específicos, y la evaluación se va a centrar en la repetición de los contenidos, no en cómo asimiló la información el estudiante, sino la repetición del contenido que dio el docente. Las asignaturas, por lo tanto, van a girar en torno a contenidos. El prototipo que aquí se quiere formar, pues es el hombre culto, el hombre que tiene muchos conocimientos, muchos saberes. El aprendizaje de contenidos en cuanto a conceptos, teorías, hipótesis, leyes, sistemas conceptuales. El desarrollo de capacidades y valores que considera el docente que son óptimos para este proceso de investigación y de formación del hombre culto.
La concepción de un currículo para esta variante pues será un conjunto de conocimientos que se van a transmitir al estudiante, al alumno. Hay dos grandes versiones de esta modalidad, la escuela clásica, la escuela nueva. Otro es la concepción técnico-positivista, o mejor conocido como conductista, que se basa en la teoría de aprendizaje del conductismo. En esta teoría, pues, se enfatiza el proceso y la formación del estudiante al momento de modificar una conducta en el medio en el que se encuentra. Educar eficientemente, pues, lo que se busca al mayor número de estudiantes. Para ello, pues, vamos a emplear las tecnologías. El principal representante del conductismo es Skinner. Aquí vamos a encontrar ya la redacción de objetivos conductuales y conductas observables por medio de los estudiantes. Se va a generar una retroalimentación rápida y constante de lo que el estudiante logró hacer en cuanto al cambio conductual. ¿Cómo se va a dar esto? Bueno, pues según Escudero en el 87, esta concepción curricular, identificada con diversos nombres, como conductual, tecnológico, racional, positivista o eficiente, pues se basa en el estímulo-respuesta. En un conductismo clásico o en esta parte de la teoría de Pavlov, tenemos un estímulo y obtenemos una respuesta. Sin embargo, en el neoconductismo vamos a tener un estímulo, análisis de la información, en donde se va generando un cambio conductual para entonces tener una respuesta. La visión de la enseñanza, pues es una actividad regulable porque lo que observamos son conductas que es más difícil evaluar los aprendizajes porque no podemos ver el proceso cognitivo que hace el estudiante. Lo único que podemos observar son conductas. A un nivel histórico, pues se desarrolló desde 1910 hasta 1960. Esta propuesta, sus principales representantes en el currículo o el desarrollo curricular es Bowlby y Gardner. Dentro de esta teoría corriente, pues tenemos el currículum técnico positivista, y una subvariante es el sistema tecnológico de producción, en donde se hace una declaración de objetivos generales, específicos y operativos, en donde lo que buscamos pues es medir u observar estas conductas. Por eso se desarrolla a partir de objetivos conductuales. Gardner, pues en el 96 va a entender el currículum como un conjunto de unidades de diferentes contenidos estructurados que va de manera jerárquica para que el estudiante pueda ir modificando estas conductas. Como plan de instrucción, que es la otra subvariante, pues aquí nos vamos a centrar específicamente en cómo vamos a dar la instrucción al estudiante. Se concreta en un documento, en una forma de plan de aprendizaje, entonces no solo ya tenemos objetivos conductuales, sino también ya vamos a tener aquí un plan de aprendizaje, un plan docente, en donde el docente va a ir explicando cómo se va a ir desarrollando este proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo cual, pues se tiene que detallar objetivos, contenidos, actividades y estrategias de evaluación. Taba en el 76, pues concreta otros pasos también dentro de este diseño curricular, en donde menciona que primero hay que hacer una selección y ordenación de los contenidos más importantes, después la elección de la experiencia de aprendizaje, cómo es que los estudiantes van a tener esta experiencia del conocimiento para poder modificar la conducta, y para ello pues se deben de crear planes o programas que ahora conocemos para lograr condiciones óptimas para que se produzca el aprendizaje. En la década de los 70 y los 80, pues la programación clásica es la que impera dentro de en los centros educativos, las universidades, y tiene pues diferentes fases, ¿no? El objetivo general, los objetivos específicos, los objetivos operacionales, el énfasis en los contenidos, las actividades que van a realizar los estudiantes, las cuales siempre son evaluadas por exámenes o por contratos conductuales. Y la evaluación de las actitudes y de las
de los conocimientos que adquirió el estudiante como este hombre culto que queremos formar. En la década de los 70 aparece la programación por módulos, no es algo nuevo, y ya aparece con esta corriente curricular. Lo que se busca pues es una idea general de lo que queremos formar, este hombre culto. De ahí vamos a buscar los conceptos y los subconceptos importantes que debe de conocer, cuál será nuestra meta educativa a lograr, cuál es el objetivo conductual al que queremos lograr, las actividades a desarrollar y el proceso de evaluación. Nuevamente impera aquí el examen. Los autores más representativos de esta corriente pues es McDonald, Tava y Bishop. También dentro de esta corriente conductual pues tenemos el conjunto de experiencias de aprendizaje. Esta concepción curricular pues supone la evolución del conductismo a un conductismo ya más cognitivo. Se entiende el currículo como todas las oportunidades que podemos darle al estudiante para que pueda generar su aprendizaje dentro de la escuela. Se considera el currículum como un conjunto de experiencias escolares diseñadas y planificadas, y se pone énfasis también al currículum no oculto. Podemos nosotros tener nuestro plan y nuestro programa de estudios, generar nuestros sílabus, y en el sílabus propio del docente, no en el que entregamos en la malla curricular, podemos nosotros ir haciendo adecuaciones porque no siempre los estudiantes cuentan con las mismas capacidades que otros grupos. Y vamos trabajando con un currículum no oculto, metiendo otras estrategias, técnicas para lograr los objetivos conductuales deseados. Waller propone en el 76, pues primero diseñar los fines, después generar pequeñas metas a partir de objetivos conductuales diseñados, para poder crear experiencias de aprendizaje, seleccionando los contenidos más importantes e integrando contenidos y experiencias para posteriormente hacer la evaluación. Los componentes fundamentales de este modelo, pues el tipo de racionalidad en la que se apoyan los empiristas, los positivistas, los instrumentales, los burócratas o el burocratismo y los cientificistas. Para ellos solo es científico lo que podemos observar, medir y cuantificar. Los medios didácticos pues son los textos aprobados por una administración educativa y centrada en el aprendizaje de los contenidos. Pues aquí tenemos propiamente el énfasis en los contenidos. El profesor, por lo tanto, será un técnico, es un modelo profesional, es un ser competente que puede trabajar estos contenidos. La evaluación está centrada en los contenidos y los métodos serán cuantitativos a través de exámenes. Se transforma esta cuestión o el trasfondo es el valor, la eficacia a través de objetivos operativos, observables, medibles, cuantificables. Los elementos básicos que se trabajan con los estudiantes pues son capacidades, destrezas, valores, actitudes, contenidos conceptuales y métodos dentro de las actividades que sigan un orden para poder resolver también ciertos problemas que se le presentan. Dentro de esta corriente pues también hubo un abordaje tecnológico y sistemático en América Latina con Arnaz, el cual propone pues 4 fases del diseño curricular: la elaboración, la instrumentación del diseño curricular, su aplicación y la evaluación constante de cómo se ha ido desarrollando este diseño curricular. La elaboración del currículo para Arnaz, pues hay que formular objetivos, elaborar un plan de estudios, diseñar el sistema de evaluación y elaborar cartas descriptivas. No es algo nuevo ahora con esto que se les ponen ciertas cartillas a los estudiantes, sino que ya desde el currículum de Arnaz se habla de cartas descriptivas en donde se va relatando los logros que ha obtenido el estudiante. Después viene la instrumentalización del currículum, que es el entrenamiento de los profesores, la formación docente, la elaboración de los instrumentos de evaluación, su aplicación y la evaluación del currículum. Evaluar el sistema de evaluación, evaluar las cartas descriptivas que se entregaron
evaluar los planes de estudio y evaluar los objetivos curriculares para saber si se llegó a la meta que se esperaba con este rediseño curricular. Otro representante pues fue Arredondo. En 1979 propone, teniendo en consideración estos procesos, pues la orientación hacia el estudio de problemáticas de una sociedad, marcando la ocupacionalidad y el ejercicio profesional de los estudiantes, y se instauró en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales, en la Universidad Autónoma de México, y se buscó la reestructuración también de la carrera de psicología en este tiempo. Las fases, pues primero para Arredondo es un análisis previo de la sociedad, del contexto, la detección de necesidades nacionales, la delimitación de perfiles profesionales, el mercado laboral que tienen o que cuentan estas personas, los recursos institucionales y el análisis de la población estudiantil en la cual nos vamos a ver inmersos. Bien, la tercera teoría es el interpretativo cultural. Esta corriente pues se podría reducir según Román y Diez en práctico, reconceptualista o interpretativo simbólico. Esta propuesta curricular nace en los años 70 como una crítica al modelo pues conductista o el modelo tecnológico. La síntesis de estas corrientes, pues interpretativo-hermenéutica, va más hacia la parte de el análisis del lenguaje, el análisis de vivencias, el proceso humanista, el pensamiento libre, el existencialismo, la interactividad, el proceso teórico-práctico, la utilización de la comprensión, no solo de la explicación, como en el proceso riguroso de la ciencia, sino también la comprensión del fenómeno como base de su explicación. Según de Román, pues se apoya en el pragmatismo, principalmente de Dewey. La fenomenología y el existencialismo de Heidegger, de Sartre, de Camus y de Gadamer. Su concepción de enseñanza pues es la reconceptualización y la reconstrucción de la cultura a partir del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se considera el currículum como un sistema abierto, flexible, contextualizado, centrado en el desarrollo de los procesos. Se construye por proceso de investigación-acción, por el proceso también deliberativo, ponderan el debate. Los métodos, procedimientos y actividades han de ser amplios, contextualizados y adaptados a los conocimientos previos de los estudiantes. Si se dan cuenta, aquí ya va más con el proceso cognitivo que hacemos y que se vuelve a reproducir en la conducta, pero sin embargo aquí ya va un proceso cognitivo. El método presente en esta actividad, pues sean contextualizados y conocimientos previos. La evaluación, pues la evaluación va a estar dirigida a las capacidades, a las destrezas, a los valores y a las actitudes. Y el profesor, pues debe de actuar como un ser reflexivo, técnico crítico y mediador del aprendizaje. Aquí la primera corriente que vamos a encontrar, pues obviamente es la corriente cognitiva. Concibe al profesor y al alumno como agentes activos. El proceso de evaluación es cualitativo, se refleja también en una etnografía, en la fenomenología, la interpretación, una ciencia simbólica. Se apoya en el paradigma cognitivo a partir de 1975. La investigación aplica a los procesos cognitivos superiores, el proceso de la inteligencia. Tenemos a Carroll, a Kyle, a Stenberg, a Derman, y la nueva lectura también que se hace de Vygotsky en este proceso. Porque Vygotsky es cognitivo y después habrá un enfoque por competencias retomando el constructivismo, ¿no? Pero el constructivismo es una corriente de la teoría cognitiva. Y en las nuevas aplicaciones del conductismo social, aquí ya empieza nuevamente, nosotros tenemos ya este proceso cognitivo, pero observamos por medio de la conducta reflejada que hace el estudiante. Las nuevas lecturas que se hacen sobre Piaget, Brunner, Vygotsky,
El profesor debe de actuar como un ser reflexivo y mediador entre el aprendizaje. El diseño curricular pues se va a orientar en el desarrollo de capacidades y valores. Se va a descomponer en destrezas, habilidades y actitudes, que es lo que se estuvo evaluando con el modelo de competencias. Cuando inicia, se trabaja en el aula por medio de procedimientos, estrategias orientadas al desarrollo de las capacidades de los alumnos, de los valores, por medio de contenidos, la forma del saber, y por medio del método, la forma de hacer. La tarea también se entiende como un conjunto de actividades desarrollados a una capacidad, no al aprendizaje del contenido, sino al desarrollo de la capacidad de, puedo entenderlo, lo comprendo, ahora puedo aplicarlo y desarrollar. Las actividades surgen al descomponer una estrategia en diferentes elementos. Lo que se busca es aprender a aprender y también pues el uso adecuado de estrategias cognitivas, metacognitivas y modelos conceptuales para acceder a este aprender a aprender. Y es necesario pues aprender también a enseñar, la capacitación docente, para no solo transmitir contenidos, sino también a enseñar cómo el estudiante puede aprender esos contenidos. Bien, dentro del enfoque cognitivista, pues vamos a tener la teoría genética de Piaget o psicogenética, la teoría sociocultural de los procesos psicológicos superiores de Vygotsky, la psicología de la cultura de Cole, el aprendizaje verbal significativo de David Ausubel, la teoría de la asimilación de Meyer, la teoría de los esquemas inspirados en el enfoque de un pensamiento humanista de información, y la teoría instrumental de la elaboración de Meli. Dentro de esta corriente cognitiva, como les decía, tenemos el constructivismo. El constructivismo, pues, es la corriente de pensamiento que se ha inspirado en la reforma curricular chilena del 90. Sánchez Ites en el 94 lo ha definido como el conjunto de aportaciones teóricas de distintos autores, principalmente Piaget, Vygotsky, Brunner y Ausubel. El constructivismo, como el cognitivismo, se ocupan del conocer, de la apropiación de estos conocimientos, pero de manera procesual dentro de nuestros niveles cognitivos, que nos ayudan a adaptarnos al medio en el que estamos resolviendo diferentes problemáticas. El alumno se va a entender como un constructor de estructuras de conocimiento. ¿Qué significa que el alumno construya su conocimiento? Pues significa que él es el que organiza, relaciona y jerarquiza sus conocimientos en la mente. La concepción central del constructivismo pues va a ser un aprendizaje significativo. Dentro del diseño curricular pues tenemos a César Cole, uno de los representantes, que también pone como este proceso para generar el constructivismo dentro del diseño curricular. El currículum escolar se debe de subdividir en categorías en donde haya prácticas educativas que coexisten con otros medios importantes. La educación familiar, la influencia de los medios masivos de la comunicación, las actividades de recreación. Promueve un diseño curricular basado en la unificación para la enseñanza obligatoria, y debe ser lo suficientemente flexible para adaptarse a cada situación particular por el contexto. Este diseño curricular se orientó principalmente a la educación superior. La puesta en práctica efectiva de la naturaleza de estos aprendizajes específicos se va a brindar a partir de experiencias educativas que nosotros hagamos para los estudiantes. El diseño curricular base pues se fundamenta principalmente en un marco legal, en los resultados de una serie de análisis socioantropológicos, psicológicos, pedagógicos y epistemológicos para el diseño curricular. El diseño curricular, pues entonces tiene que contar primero con el marco legal, en el contexto en el que nos encontramos. Los resultados serían una serie de análisis socioantropológicos, psicológicos, pedagógicos y epistemológicos, y a partir de ahí pues se van a establecer 3 niveles de concreción. Entre los niveles de concreción pues vamos a tener primeramente, se especifican los objetivos generales del ciclo,
escolar, las reglas curriculares pertinentes, la función de cuál es definir un objetivo general y terminales. Los bloques de contenido se van a desglosar en hechos, conceptos y principios, lo que vamos a tener procedimientos y valores, normas y actitudes. Después se realiza el análisis y secuenciación de bloques de contenido y al final, pues el desarrollo de ejemplos de programación atendido a diversos supuestos establecidos. Planos de desarrollo de la teoría constructivista, pues tenemos a Gallegos y Vadillo en el 93, en donde el quehacer epistemológico debe de responder cómo conoce el sujeto. Y aquí la propuesta constructivista se basa en Descartes, Kant y Popper. En la parte psicológica responde a la pregunta ¿cómo aprende el sujeto? Se basa en las teorías de Piaget, Vygotsky, Brunner y Ausubel. Y en el pedagógico va a responder a la pregunta ¿cómo enseñar ante la complejidad del aprendizaje? Y aquí aparece con las teorías de la pedagogía cognitiva y la pedagogía social. Aquí tenemos el enfoque constructivista, la meta educativa, los recursos inspiradores o papel del maestro, la concepción del aprendizaje, la concepción de contenidos curriculares y los enfoques y autores. Es el desarrollo intelectual, los contenidos de enseñanza, el desarrollo de habilidades y el aspecto social cognitivo, ¿no? En la meta educativa, pues tenemos desarrollo intelectual como un proceso progresivo, el contenido de enseñanza será el desarrollo intelectual por medio de conceptos de la ciencia, en el desarrollo de habilidades, la formación de habilidades cognitivas, en el sociocognitivo, pues el desarrollo pleno del individuo para la conducción y producción social. En precursores o inspiradores tenemos a Dewey, Piaget, Kohlberg, Brunner, Hilda Taba, Bono, Makarenko, Freinet, discípulos de Vygotsky, como por ejemplo Luria. Papel del maestro, pues en el desarrollo intelectual es el creador de ambientes de estímulo y aprendizaje, en el contenido de enseñanza, pues es el facilitador, el orientador del aprendizaje, por eso escuchábamos mucho que con los constructivistas ya no éramos docentes, sino facilitadores. Facilitadores de información, porque recuerden que quien construye el proceso cognitivo es el propio estudiante. En el desarrollo de habilidades, pues guía de procesos de aprendizaje y habilidades de pensamiento, por eso se escuchó mucho pensamiento estratégico, pensamiento crítico, pensamiento creativo, habilidades del pensamiento básico. Social cognitivo, pues es mediador, orientador, dialógico y formador. En la concepción de aprendizaje, en el desarrollo intelectual, pues es un progresivo secuencial, es aprender a pensar, el contenido de enseñanza es aprender a pensar nuevamente, en el desarrollo de habilidades, aprender a pensar con estas habilidades superiores, y en el social cognitivo, idéntico a las anteriores, sustentado en la construcción social. La concepción de contenidos del currículo, pues depende de la experiencia vivida del alumno, en contenidos de enseñanza, los conceptos y estructuras básicas de la ciencia, en el desarrollo de habilidades, procedimientos, habilidades cognitivas, en el social cognitivo, científico-técnico, polifacético, politécnico. Enfoques y autores dentro del contenido de enseñanza y aprendizaje, tenemos aprendizaje por descubrimiento con Brunner, aprendizaje significativo con Ausubel y el cambio conceptual con Driver, Pauset y Oldman. Hola.